Bien, para los que me conocen, mi nombre es Dure Jorge, secretario de la Fundación Sangre Azul, instructor en primer auxilio RCP IDEA, instructor en medicina táctica con doble matrícula, en Stop the Bleed, instructor en Stop the Bleed, instructor en emergentología, instructor en rescate de emergencias, instructor en brechero, refracción mecánica, instructor en CQB, CQC. Bien, hoy vamos a dictar esta clase, como ya he dicho, a modo de colaboración con el camarada Ireneo Mancedo, con el papá, que tiene que atravesar una operación, se rompió la cadera y bien, hacemos a modo de colaboración de este curso de hoy del primer respondiente. ¿A qué llamamos al primer respondiente? Sepan disculpar que no tengo cámara conectado, porque recién vine de mi unidad que me han citado, estoy por un tema laboral y estoy de vuelta en casa, así que por eso no comenzamos a tiempo la clase. Desde ya le agradezco a todos los presentes por estar participando nuevamente de una charla y una clase más de la Fundación Sangre Azul. Me voy a guardar un instante de silencio el WhatsApp. Bien, la clase queda grabada para YouTube. Posterior al final de la clase subo el enlace al grupo de WhatsApp, el enlace de la clase grabada para aquel que quiera escuchar la clase o no pueda estar asistiendo en este momento por razones de servicio o laboral. Bien, iniciamos la clase. Como les iba diciendo, al que llamamos primer interventor en emergencias. Sería la atención de primer auxilio ante una emergencia médica, accidente de tránsito, a una persona que se lesionó y estamos en el lugar, vamos pasando, podemos estar en el caso del funcionario de franco de servicio, eh, estamos pasando en el lugar y podemos asistir a la persona. Eso viene a ser el primer respondiente. Obviamente conlleva responsabilidades. La mejor manera es siempre, si no estamos seguros de lo que vamos a hacer, no lo hacemos. Tenemos que estar seguros. Le voy a tratar de brindar toda la información posible a nivel virtual, que mucho mejor una capacitación presencial para realizar este tipo de tareas. Se lleva al mejor el conocimiento. Bien, comenzamos. Atención a primeros auxilios. Básico. Bien. ¿Quién, ¿Quién es un primer respondiente? Como le he dicho, es la primera persona que llega a asistir a la víctima o una persona lesionada. En este sentido, puede llegar a ser un profesional de la salud, como nosotros que tenemos, en este caso, un curso de primer respondiente, eh, puede ser o no eh, profesional de la salud, y tener conocimiento en primeros auxilios para realizar la primera intervención y revisión del lesionado o de la víctima de un accidente de tránsito, porque es lo más común que podemos encontrar habitualmente. Bien. Obligaciones del primer respondiente: tener conocimiento básico. De no ser así, mejorar actuar, no actuar. Como le decía, si no estamos seguros de lo que vamos a hacer, no hacemos. Segundo, valorar el lugar antes de actuar. Porque ¿qué ocurre en este punto? A veces cuando nosotros tenemos el conocimiento, sabemos hacer los primeros auxilios, vamos a intervenir y con el afán de querer ayudar, podemos llegar a convertirnos en una víctima. Respondiendo a un accidente de tránsito, por ejemplo, tenemos que valorar la escena, verificar la escena del lugar como está, si hay algún elemento punzocortante, hay
algún tipo de material biológico derramado en el lugar, si hay combustible, etcétera. Es imprescindible para garantizar la seguridad de sí mismo o del lesionado o lo lesionado. También protegerse contra... siempre hay que llevar nuestro botiquín de primer auxilio, que llama nuestro IFAC, que se lo llaman medicina táctica, unos guantes de látex para protegernos. Bien, usar guantes, protectores nasobucal, lente de protección, ya eso ya un poco más avanzado, digamos, pero siempre es bueno tenerlo en la mochila, llevarlo si estamos de franco, si estamos saliendo de guardia, eh, revisar el lugar, no se arriesgue, los heridos y muertos no pueden ayudar a nadie, por ejemplo, justamente con el afán de ayudar, nos podemos llegar a convertir en una víctima. Bien. Obligaciones debemos actuar con tranquilidad y rapidez, tranquilizar al herido, dándole ánimo, mitigando su preocupación, evitar mover al accidentado, limitarse las actuaciones, indispensable asegurar la vida y evitar lesiones mayores, mantener abrigado al herido y aflojar las ropas, evitar darle de comer o beber agua al accidentado o cualquier tipo de líquido. A la persona curiosa, siempre en un accidente se amontona a la persona. ¿Qué debemos hacer? Pedirle que se abran, que hagan espacio para el lesionado donde nosotros podamos observar, ver si hay elementos punzocortantes, como ya les he nombrado, algún otro elemento biológico, elementos químicos, si hay una motocicleta encendida, apagarla, si hay derrame de combustible. Siempre evaluar la escena. Bien, ¿qué son los primeros auxilios? Se entiende por primer auxilio el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un lesionado hasta que llegue la asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que han sufrido no se empeoren. Un ejemplo, tiene una herida arterial que está, sabemos que la herida arterial es un sangrado abundante y a chorros, sale rápido la sangre, hablando un criollo y hablando más simple. Nosotros llegamos a tener un torniquete de forma urgente, observamos la escena, una persona se puede sangrar con un sangrado arterial, se puede morir en 3 minutos, se desangra. O sea que tenemos el tiempo mínimo para colocarle ese torniquete. Yo también ya le voy a pasar un video para que vean la colocación del torniquete, cómo se coloca un torniquete. El torniquete siempre se utiliza en las extremidades, tanto piernas, brazos, elevarlo alto y ajustado, lo más alto posible y ajustado, lo más ajustado posible. Lo que tenemos que tratar de detener la hemorragia. Primero que tenemos que hacer un control de la vía aérea, a ver también. Bien, son los cuidados a ayuda humanitaria temporal y necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esta, la llegada de un profesional sanitario capacitado que se encargará, solo en caso necesario, del traslado a un hospital, tratando de mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra. Siempre un accidente nos desesperamos, queremos ayudar, queremos llevarle porque la ambulancia no está llegando, el móvil policial no llega, queremos, la gente se apura, vamos a alzarle. Es necesario no mover a la víctima. Si está boca arriba, está sangrando, nos ponemos de costado. Otra de las maniobras. Bien, primeros auxilios. Como su nombre lo indica, son aquellas medidas o cuidados adecuados que se ponen en práctica en forma provisional tan pronto se conoce una emergencia, accidente o enfermedad súbita, y ante su atención en un centro asistencial. Y ese aspecto es importante en el caso de accidentes. Punto 1. Conservar la calma. Lo esencial, conservemos la calma.
evitar aglomeramiento de personas, que entropece la labor del socorrista o del primer respondiente, que en este caso seríamos nosotros. Saber imponerse, hacerse cargo de la situación, no mover al lesionado para evitar lesiones más graves, examinar, evaluar en forma visual, secundaria, en forma solicitar si la persona está consciente, hablar, preguntarle cómo se llama, qué día es. Entonces vamos evaluando si la persona está consciente o puede variar en la pregunta. Preguntarle 2 o 3 veces lo mismo. Solicitar a los curiosos que están ahí en el lugar. Señor, puede comunicarse al 911 en el caso de línea de emergencias policiales. Solicite ambulancia a favor de tomar el control de la situación. Una vez que nosotros verificamos que no lo podemos convertir en otra víctima con el afán de ayudarlo. La evaluación primaria es observar visualmente y hacerle una evaluación secundaria. Si esta persona está lesionada, dónde puede estar la lesión, qué tipo de lesión tiene. Otro punto, tranquilizar a la persona, hablarle. Si hace frío para que no entre, y también para que no entre un shock, si está desangrándose, le aplicamos un torniquete, abrigar al herido, mantenerle abrigado para que no entre un shock, para evitar el shock. Avisar al personal de emergencia, bombero, Cruz Roja, defensa civil, en este caso nuestras líneas de emergencias policiales. Nosotros tenemos acá en Chaco el 107, que son el servicio de ambulancia, pero ya hoy día se trabaja todo por el 911. Trasladarlo en la ambulancia en un vehículo que sea adecuado, no trasladarlo en un vehículo particular, porque el vehículo particular no está acondicionado para el transporte de una persona lesionada, como así también el patrullero policial, móvil policial, no se encuentra no tiene las condiciones necesarias para trasladar a una persona. Jamás dar algún medicamento. Lo que es medicamento es la función exclusiva del médico. Nosotros no podemos, como primer respondiente, dar algún tipo de medicamento a la persona. Aquí podemos ver la imagen de un accidente de tránsito. Tenemos siempre que estar tranquilos. Entonces, evaluación y actuación. Es lugar seguro, solicita ayuda, no se arriesgue, qué pasó, preguntar a los curiosos cuántas personas están lesionadas. Hay espectadores que pueden llegar a ayudar, consultar si alguien sabe de primer auxilio y que nos pueda ayudar, por ejemplo, en una maniobra de RCP que tengamos en la calle, un paro cardiorrespiratorio no traumático y alguna persona pueda llegar a sufrir. Entonces, hacemos el RCP. RCP son 20 compresiones y descansamos. En el caso de que podamos llegar a tener nuestro botiquín de primeros auxilios, la bolsa de ombú, conocida como bolsa de ombú, le hacemos 2 insuflaciones suaves y hacemos 20 compresiones más. Perdón, 30 compresiones, 2 insuflaciones con la bolsa de ombú. Se hace, ¿y hasta cuándo se hace el RCP? Se hace hasta que llegue el personal médico. Continuamos con la reanimación. Bien, proteger, avisar y socorrer. Este se realiza en el lugar de los hechos y se hace con el fin de establecer prioridades y adoptar las medidas necesarias del caso. La evaluación primaria y evaluación secundaria, como dijimos. Verificar el estado de conciencia, pero haciéndole preguntas. ¿Cómo es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Eso es el estado de conciencia. Preguntarle 2 o 3 veces dónde vive, de dónde viene, hacia dónde va. ¿Qué comió hoy? Por hacerle una pregunta.
y repetirle la pregunta. Entonces nosotros verificamos el estado de conciencia de la persona. Consultarle dónde te duele. También, si la persona está consciente, se está quejando, nos puede llegar a indicar. Bien, verificar la respiración. Hacemos el control de la vía aérea. A ver si tengo. Verificar el pulso, localizar las hemorragias. Estamos hablando de una hemorragia masiva, una herida arterial, donde podemos aplicar un torniquete, que ya vamos a ver. Ahí vemos, colocamos la mano sobre la altura de la frente. Si la persona está inconsciente, abrimos la boca y verificamos si tiene obstrucción o no. En el caso, para no acercarnos con el oído, podemos agarrar el celular y ponerla a la altura de la nariz y de la boca con la pantalla apagada, y donde ahí podemos ver si respira o no la persona, para crear humedad sobre la pantalla del teléfono, la misma respiración de la persona. Así es el control de la vía aérea cuando se realiza. Volvemos al estado de conciencia. Si la adicta responde a nuestros estímulos, habla, responde preguntas, se queja, indica que está consciente. Si no responde nada, indica que está inconsciente. Hay que pedir ayuda. O si está divagando, le vuelve a preguntar cuántos años tenés, te dice 30, le vuelve a preguntar al rato, te dice 32. Su estado de conciencia no es muy bueno y puede llegar a quedar inconsciente. Respiración mirando cómo sube y baja el tórax y el abdomen del paciente. Si deja de respirar, iniciar compresiones torácicas. Estamos hablando del RCP, reanimación cardiopulmonar. La circulación sanguínea, verificamos el pulso, palpando la carótida en el cuello, en uno de los lados, y nunca con el dedo pulgar, porque ahí vamos a sentir nuestro mismo pulso. Podemos tomarlo acá también de la altura de la muñeca, otra forma de tomar el pulso. Interroga a la víctima y a los espectadores, controle los signos vitales, la apariencia y la piel. Generalmente cuando estamos perdiendo sangre, la piel se empieza a poner pálida, el corazón empieza a trabajar mal por la falta de sangre. Controle la respiración, la apariencia de la piel, como le he dicho. Hacer una valoración de cabezas y pies. Por último, valorice el nivel de respuesta de la persona. En el caso que está obstruida la vía aérea, tratar de, si tenemos una cánula nasofaringe, que ya la voy a mostrar el video cómo se coloca, colocarla para que esa vía aérea, que pueda respirar la persona. Prioridad en la atención de los lesionados. Con signo de dificultad severa para respirar o que no respira, que hayan hecho paro cardiorrespiratorio, hemorragia abundante o sospecha de hemorragia interna, shock. Punto 2, con quemaduras graves. Punto 3, con fracturas. En el caso de la fractura, podemos hacer un entablillado provisorio y un vendaje compresivo sobre el entablillado para afirmar las fracturas, si son en extremidades, brazos o piernas. Inconsciente sin dificultad respiratoria y sin hemorragia, trátelo como lesionado de columna, lesionado con heridas leves y otras afecciones menores. Si todas las víctimas presentan igual gravedad, atiende y traslade en orden de prioridad de edad y sexo. Primero embarazadas, niños, mujeres, hombres y por último ancianos. Ya cuando está el servicio de emergencias médicas, se realiza de esa manera el traslado. Si es un accidente de tránsito múltiple y hay varias personas que tenemos que asistir y evaluamos que todas presentan casi las mismas lesiones, primero se traslada a embarazadas, niños, mujeres, hombres y ancianos por último.
Prevención: no cause más daño, no se arriesgue, riesgos físicos, riesgos biológicos. Verificamos si hay riesgo químico. También influyen mucho riesgos psicológicos, riesgos ergonómicos. Tome mucha precaución. Bien. Esta es la primera plantilla. Y paso a la segunda. Después vamos a lo que nos interesa, el video de los primeros auxilios que tenemos que hacer. ¿Alguna consulta o pregunta hacia con la introducción que estoy brindando? Bien. Aguarda un instante, por favor. ¿Ahora me escuchan o no? Por favor, si me pueden contestar si me escucha. Bien, gracias Soler. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias. Gracias Alejandra. Bien, continúo. Respondiendo ante una emergencia. Objetivo de esta capacitación: bien, seguir la atención de emergencia, realizar la evaluación primaria de una víctima, realizar la evaluación secundaria, determinar la prioridad de la atención de los lesionados ante una situación, identificar riesgo existente, la atención de primer auxilio, identificar la primera medida de prevención en la prestación de primeros auxilios. Bien, lo que tenemos que hacer es conservar la vida, evitar complicaciones físicas, psicológicas, aliviar dolor, como ya hemos dicho. Bien, como ya le he dicho, generalmente todo es fácil e introductorio. Tenemos que evitar el pánico, tratar de tranquilizar a la persona, revisar nuestro sitio del accidente, las atenciones correspondientes. Bien, valorización primaria: toca a la víctima y hable con voz alta para ver si responde. Punto 2. Observe, escuche y sienta señales de respiración durante 5 segundos. Estamos viendo, colocamos de costado a la víctima. Coloque a la víctima boca arriba mientras le sostiene la cabeza y el cuello. Podemos poner de costado y hacemos la maniobra para que le voy a mostrar el tema del cuello. Ahí dimos vuelta a la persona. Podemos también, si la persona está respirando y puede llegar a salir sangre por la boca, le ponemos de costado o algún otro tipo de líquido para que la persona no se ahogue, hasta se puede llegar a ahogar con su propia saliva. Si no ocurre, está inconsciente, la ponemos boca arriba, lo elevamos el mentón, incline la cabeza hacia atrás y levante la barbilla, levantamos el mentón. Observe, escuche y sienta la respiración por 5 segundos. Ponemos el celular a la altura de la boca, observamos si podemos abrir la boca y si tiene, verificando si tiene la vía aérea obstruida. En este caso ya no se hace más con los soplidos, como dice ahí, las insuflaciones. Verificamos el pulso a la altura de la carótida por 5 o 10 segundos. Revise si hay sangrado profundo. Verificamos si es un sangrado lento. El color también diferencia. Si es un sangrado arterial va a ser abundante y el color rojizo eh, va a ser, a ver cómo explico, va a ser una tonalidad rojiza más brillante. El sangrado venoso es más lento y, y es un color rojizo opaco. Interrogamos, como siempre le dije a la víctima, los espectadores, controles de los signos vitales,
Hago valorización minuciosa de la cabeza y pies. Por ejemplo, la pregunta, como le decía, preguntar el nombre, cómo se siente, ubicación del lugar, tiempo y espacio. Si tiene algún tipo de antecedente o enfermedad o está bajo un tratamiento. ¿A quién le puedo llamar? Le preguntamos a los espectadores qué sucedió en el lugar, qué saben de lo que sucedió. El control del pulso, de la pulsación, de la expulsión rítmica de una arteria al paso de la sangre bombea por el corazón. Tenemos cifras normales, recién nacido de 100 a 160 pulsaciones por minuto, entre niños de 90 a 120, adultos de 60 a 90, en situaciones normales. Control de respiración, cifras normales, recién nacido de 40 a 60, entre niños de 18 a 24, adultos de 2 a 17. Observar el color de piel, temperatura, la piel se encuentra pálida, piense que tiene una hemorragia, como le he dicho, tiene shock o está entrando para un infarto. El color de los labios, tiene a su lado, piense que hay un compromiso respiratorio o intoxicación, piel roja y seca, piense que hay insolación. La insolación, por ejemplo, si la agarra la persona, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una insolación, trasladamos a un lugar con sombra y lo más rápido y fácil para bajar la temperatura del cuerpo. Colocamos paños fríos o mojados, húmedos, entre la axila y la cabeza. El cuerpo humano pierde la mayor temperatura más rápido por la axila y la cabeza. Y si podemos, estamos en zona urbana y hay algún comercio cerca y hace calor, solicitamos al comerciante, si tiene aire acondicionado, le hacemos entrar dentro del aire acondicionado, colocamos igual los paños fríos, controlamos a la persona si se reanima o no y llamamos al 911, llamamos a la línea de emergencias para que baje el profesional de salud médica. Señal de shock, pulso rápido y débil, respiración rápida o lenta, la piel fría, húmeda y pálida, labios y uñas azuladas. Vamos a ver la valorización de la cabeza. Ahí podemos ver las maniobras que hacemos. Verificamos si en los pies, axilas, cuello no tiene algún tipo de lesión. Evalúe la respuesta como normal o adecuada, inadecuada o baja, ausente o nula. Prioridad de atención en lesionados. Dificultad severa para respirar o que no respiran, paro cardiorrespiratorio presenciado, hemorragia abundante, sospecha de hemorragia interna o presencia de señales de shock, quemadura grave, fractura, inconsciente sin dificultad respiratoria y sin hemorragia. Busque contacto visual, atención psicológica, busque contacto verbal, visual o físico. Evaluación, identifique las prioridades, apoyo, háblele calmadamente, explíquele lo sucedido, permítale gritar, llorar, hablar y escuchemos a la persona. Eso es lo más fundamental en una atención psicológica. Puede llegar en un estado de shock por un accidente de tránsito. Orienta a la persona hacia los servicios correspondientes sin crear expectativas. Prevención. Si no está seguro de lo que va a hacer, no actúe, como ya le dije en un principio. En lo posible, no actúe solo. Solicitamos ayuda de otra persona. Le damos indicación de los curiosos que están ahí en el lugar. Por ejemplo, si ya lleva 1 o 2 horas desfallecido ahí en el lugar, nos acercamos y vimos, y a veces ya es imposible.
Cuando realice la valorización general de la víctima, evite movimientos innecesarios. Puede descartar lesiones, coloca a la víctima en posición lateral de seguridad. Esa es la posición lateral de seguridad. Ahí estamos viendo. Cubra al lesionado para mantenerle con temperatura corporal. Proporcione seguridad emocional y física si está consciente. No obliga al lesionado a levantarse o moverse. Y no administremos medicamentos, no es fundamental. No somos médicos. No cause más daño, por ejemplo. No le demos ningún tipo de líquido que tenga, ¿cómo es? Que tenga alcohol, ningún tipo de bebida alcohólica. Tampoco vamos a hacer comentarios innecesarios sobre la víctima. Evite el saqueo de donde sea posible. Busque alguna identificación, tarjeta, DNI, etcétera. No debemos arriesgarnos con riesgos físicos, quemaduras, heridas, fracturas, riesgos biológicos, microorganismos causantes de enfermedades, por ejemplo, entre otros. Precaución: lave la mano antes y después. Use guantes látex, desechable o de goma para manipular desechos orgánicos y partes amputadas, por ejemplo, en el caso de una amputación. Procedimiento de protección, técnica de movilización y transporte del lesionado. Bien. Ahora vamos a lo más importante que les voy a dar hoy en la clase, que va a ser, por ejemplo, el control de colocación de torniquete. Guarda un instante que busco la computadora. Material. Ahora un instante que comparto para que vean cómo se coloca un torniquete. Esto es fundamental tenerlo siempre. Está caro el torniquete, más lo que homologados. Bien, ahí va ¿cómo es? El video más explicativo. Guantes preferiblemente. Protección ocular. Solución hidroalcohólica. Compresas estériles. Empapador. Torniquete CAT. Tijera cortarropa. Rotulador indeleble. Partes de un torniquete CAT. Cinta de nylon negra con velcro en el exterior. Hebilla. Placa de estabilización. Varillas. Clip. Cinta para anotar hora. Técnica. Preparar el material. Informar al paciente sobre la técnica que se va a llevar a cabo y que el procedimiento es necesario y molesto. Lavado higiénico de manos durante 30 segundos con solución hidroalcohólica si es posible y si la situación hemodinámica del paciente lo permite. Bien, en este caso, obviamente si tenemos alcohol en gel o alcohol diluido con agua 70-30, lo hacemos, o si no, colocamos directamente el torniquete, porque acordemos, ¿no?, que estamos ante un accidente de tránsito y esta persona se nos está desangrando ante un corte, ante una herida, un corte arterial. Bien, continuamos. Colocarse guantes, preferiblemente estériles. Colocarse la protección ocular. Colocar un empapador debajo del miembro que está sangrando. Retirar la ropa empleando tijera cortarropa si fuera necesario, para exponer la lesión si es posible. Si no, se colocará el torniquete sobre la ropa. Bien, en otro país se conoce como tijera de trauma.
La tijera que están mostrando ahí, eso se llama tijera de trauma. Identificar el punto de sangrado y comprimir sobre él con compresas estériles. Si el paciente puede colaborar, continuará la compresión él mismo. Y si estamos acompañados, continuará la compresión otra persona. Localizar el punto de colocación del torniquete sobre la piel a unos 5 o 10 centímetros por encima de la herida sangrante, evitando las articulaciones. Bien, hay veces que esto se va actualizando cada 2 años y se ha actualizado recientemente en la colocación del torniquete lo más alto posible en las extremidades y ajustado como vamos a ver la colocación. ¿Por qué sucede eso? Porque si colocamos, no en todos los casos, pero a veces de 4 a 5 centímetros sobre la herida, que hace la arteria se contrae y queda detrás del torniquete. Ahí le voy a mostrar, le voy a indicar con la flecha del mouse cómo se contrae la arteria, dónde queda la arteria, como le estoy explicando. Colocar en ese punto la cinta del torniquete y meterla por la hebilla si no se había hecho previamente. ¿Vieron? Le puso a 4 o 5 centímetros. A veces la arteria se contrae y queda arriba del torniquete y sigue sangrando. Por eso siempre es aconsejable alto y ajustado y colocar. Se puede colocar 2 torniquetes. Colocamos el primer torniquete en el punto A, que es alto y ajustado. Vemos que paró el sangrado. Colocamos de 4 a 5 centímetros el segundo torniquete. Ajustamos y aflojamos levemente el primer torniquete. Y si vemos que sangra, volvemos a ajustar. Pero siempre es necesario llevar aconsejable 2 torniquetes por si falla uno. Pero lo más aconsejable es alto y ajustado. Y recordemos, lo que se coloca en la parte de primeros auxilios, por ejemplo, que se coloca un torniquete, no se afloja, únicamente se saca en quirófano. O sea, el médico, cuando lo traslada y lo lleva al centro asistencial y lo lleva a quirófano, él lo sacará. Nosotros no. Fijar el velcro que ajusta la cinta al miembro superior. Si la presión ejercida es la adecuada, no es posible introducir 3 dedos nuestros entre la cinta del torniquete y el miembro superior del paciente. Ejercer presión circunferencial sobre el miembro lesionado girando la varilla sobre la banda hasta que se controle el sangrado. Anclar la varilla en el clip cuando la lesión deje de sangrar. Comprobar que ha desaparecido el pulso distal a la lesión, arterial en caso de brazo. Pasar la cinta de velcro por dentro del clip y por encima de la varilla. Asegurar el cierre del torniquete con la cinta de la hora. Registrar la hora de inicio de isquemia en formato de 24 horas. No retirar ni aflojar el torniquete hasta la llegada al hospital, donde se harán cargo del paciente. Desechar el material fungible usado. Retirarse los guantes. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Retirarse la protección ocular. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Registrar la actividad. Bien, eso fue en el caso de que tengamos todos los elementos, digamos, como el alcohol en gel para desinfectarnos las manos, luego sacarnos los guantes. Estamos hablando de un accidente, colocamos un torniquete, eliminamos lo que es, hacemos el control de la hemorragia. Bien, ¿qué hacemos en el caso que no tenemos torniquete? Le voy a mostrar el video, se llama packing o empaquetamiento. Vamos a ver el video cómo se realiza un empaquetamiento. Muy buenas familia, bienvenidos. En primer lugar, me gusta. En un momento que comparto el video. Esta es la técnica del empaquetamiento o packing.
de no torniquete. ¿Eso qué significa? Pues bueno, son unas zonas en las que, como la propia palabra indica, no podemos usar el torniquete, como son el cuello, las axilas, la ingle, el tórax o el abdomen. Otro concepto es el de empaquetamiento. No es más que rellenar de gasa o de venda el orificio hecho por la herida y así ejercer una fuerte presión y ayudar a la hemostasia. En el control de hemorragia por empaquetamiento se pueden usar agentes hemostáticos, que son unos productos que llevan la gasa o las vendas que ayudan a la rápida coagulación de la sangre. Hay algunas marcas muy conocidas que os voy a poner aquí, pero bueno, la mayoría proceden del ambiente militar o de combate. Tenemos la gasa de combate de Quick Clot, tenemos la gasa Chito X Pro, que llevan Chitosan, Kaolin y bueno, y el conocido Celox o Celox Rapid. También los podemos completar con un vendaje israelí. Me gustaría hacer una comparativa entre el control de sangrado con presión directa, el que hemos usado siempre, y el control con empaquetamiento. El tradicional se trataba de presionar encima de la herida. Esto, al no presionar en el punto de origen del sangrado, pues lo único que evitábamos es que no saliera la sangre al exterior, pero sigue sangrando. Por lo tanto, no vamos a parar la hemorragia. Pero el empaquetamiento, al meter gasa y venda y hacer una presión en el punto de origen, esto verdaderamente sí que es eficaz. Así que es más eficaz el empaquetamiento que la presión directa. Ahora ya vamos con la técnica del empaquetamiento. La hemos dividido en 5 fases y vamos a ir viéndola poquito a poco. La primera fase, nos encontramos con una herida en un punto de no torniquete con un sangrado muy abundante. Lo primero que tenéis que hacer es exponer la herida, cortar y abrir para localizar dónde está la herida. No podéis presionar una herida que no veis. Segundo, localizar el punto de origen. Tenéis que ir quitando sangre para ver dónde está el punto de sangrado. Tercero, empaquetar. ¿Cómo se empaqueta? Cogemos una gasa, hacemos una bola y en el punto de origen que hemos localizado presionamos. Y ahora tiro de la gasa y presiono. Tiro de la gasa y presiono. Y otra vez, fijaros que siempre tengo una presión continua sobre el empaquetamiento. Meter los dedos profundos, sigo empaquetando, sigo empaquetando. Recordaros que esta es sin agente hemostático. Sigo empaquetando y ya veo que está cediendo la hemorragia. Empujad sin miedo. Una vez está todo empaquetado, pues haría una presión de, si es sin agente hemostático, son 10 minutos y con agente hemostático son 3 minutos. Podéis completar el proceso con un vendaje fuerte alrededor de la herida. Esta sería la técnica del empaquetamiento. Y para terminar este tutorial, recordaros las medidas generales del paciente, el control hemodinámico, la fluidoterapia, el administrar oxígeno, prevenir la hipotermia y el traslado urgente a un hospital. Bueno, pues espero que os haya gustado. Bien, eso es la técnica del empaquetamiento o packing. Pedimos, también encontramos a una víctima con un elemento punzocortante, un elemento punzante en el cuerpo con la técnica de la dona. Ahí le voy a mostrar el video de la técnica de la dona. Incrustado, cortamos por el medio de la cinta, por eso no lo hacemos. Las tijeras agarran, cortan, ahí está. Y lo que hacemos es en espiral el objeto. Esperen, voy a volver a poner el video porque no se estaba viendo. Ante el objeto incrustado, cortamos por el medio de la cinta, por eso no lo hacemos. Las tijeras agarran, cortan, ahí está. Y lo que hacemos es en espiral el objeto, sin moverlo, lo ponemos en espiral así. Sujeta la base y con la venda empezamos. Siempre, como todo vendaje, dos circulares, primeramente. Aquí.
circular, 2 circulares. Y ahora sí, empiezo alrededor aquí. Y lo que hacemos es hacia abajo para fijar el objeto, que se quede bien fijo y no se mueva para poderlo llevar al centro hospitalario y que allá hagan en el quirófano pues si se pueda remover de manera adecuada. Ahí está. Así. Una vez que esté vendado, yo sugiero igual que la venda la fijemos con tela, con tela adhesiva, no con el gancho. Así mismo es como debe trasladarse. Ahí pudieron ver, y eso se traslada con el no tratar, eso hace la inmovilización del elemento punzante o punzocortante y trasladarlo al centro asistencial lo más cercano posible. En el caso de que estemos cerca, bueno, y en la mano, como en este video, lo trasladamos en microparticular. Si no, esperamos al servicio de emergencias para que se hagan cargo ellos y lo trasladen al hospital o centro asistencial más cercano posible. Estas son algunas de las técnicas que se utilizan como es en lo que es primer respondiente. Es amplio, se puede hablar, pero hoy lo estamos haciendo lo más compacto posible para que vean. Ahora, en el caso de una convulsión, ¿qué tenemos que hacer? Primero Hola, amigo. hay que dejarlo que la persona siga convulsionando. Inmediatamente colocar del... Bien. Ahora le voy a mostrar el video, cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer antes, como primer respondiente ante una persona con convulsiones de epilepsia. Es lo más clásico, una convulsión de epilepsia. Ya, claro, disculpen que no aclaré. Estamos hablando de convulsiones de epilepsia que sucede en la vía pública. Inmediatamente colocar de lado a la persona, ponerle algo acolchonado para que no se golpee la cabeza contra el suelo y dejar que la convulsión pase. Nunca tratar de sostener a la persona porque la podemos lastimar. Hay que dejar que siga su curso y que sola cese. Una convulsión normal nunca va a durar más de 30 segundos a 1 minuto máximo, ¿ok? Esperamos a que el paciente cese la convulsión. Nunca introducir nada a la boca. ¿Por qué? Porque se puede ya sea tragar lo que le metamos. Si le metemos un lápiz, si le metemos un pedazo, una cuchara o algo, se puede lesionar más o se puede lastimar los dientes o incluso se le pueden caer los dientes y con esos mismos dientes se puede broncoaspirar. Entonces, nos esperamos a que la convulsión cese, le damos un confort al paciente que esté de lado, tranquilo, y esperar a que recobre la conciencia. Siempre posterior a una convulsión hay un estado que se llama estado postictal. Estado postictal, que es posterior a la convulsión, el paciente se va a sentir muy cansado, no va a saber incluso qué pasó y va a estar un poco confundido y quizá no conozca ni siquiera a sus familiares allegados, pero esto va a pasar conforme pasen los minutos. Recordemos que cada segundo que él convulsiona no está respirando, ¿ok? Es por eso de que ocurre una hipoxia y es por eso el estado postictal. Posterior a la crisis convulsiva, los pacientes se quedan en un estado postictal que puede durar de entre 5 a 10 minutos
incluso más, incluso menos. Sí, va a depender del paciente y de la causa de las convulsiones. En este caso, cuando el paciente ya recobra la conciencia, nosotros le vamos a hacer una serie de preguntas. Le vamos a decir, señor, ¿ya había convulsionado antes? Sí, soy epiléptico. Ok, ¿se tomó su medicamento el día de hoy? Como pudieron ver, esta fue una simulación de una crisis convulsiva que a todos nos puede tocar presenciar, ¿ok? Los primeros auxilios son esos, ¿ok? Dejar que la convulsión siga su curso, poner al paciente de lado, no introducir ningún tipo de objeto a la boca y poner algo acolchonado en la cabeza para evitar que se golpee. La mayoría de los pacientes que ya están con un diagnóstico de epilepsia y no se toman su medicamento, como fue el caso de que se le olvidó tomarse el medicamento, tienden a tener una o dos ciclos o dos convulsiones en el día debido a que se pasaron una o dos dosis de su medicamento, por ende las crisis convulsivas, ¿no? Entonces, recuerden, pueden convulsionar por algún trauma en el cráneo, pueden convulsionar por alguna tumoración, pueden convulsionar por muchas causas. Bien, el internet se puede disculpar que está bastante lento. Vamos a... Perdón. Bien. Vamos a continuar, vamos a dar por finalizar la charla, la clase de hoy. Fue lo más básico. Sí, Sebastián, te escucho. Vamos a 4 minutos. Te escucho, Sebastián. Bien. Lo más básico que le puedo brindar sobre el tema de primero respondiente, porque es lo básico que nosotros tenemos que saber. Las certificaciones que le estaré pasando. Muchísimas gracias por compartir hoy una clase más conmigo, a todos y a aquellos que se sumaron. Vamos también a dar una clase exclusiva sobre solo RCP. También la voy a estar preparando en la semana y lo voy a estar informando. Esta clase fue especial, una colaboración de todo lo que recaudado fue para el señor padre del señor Ireneo Mancedo, Corriente Capital. Así que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias a todos. Sí, la diapositiva voy pasando, paso, Rodolfo, la paso como siempre la paso al privado, a aquellos que abonaron. Así que la voy a pasar al privado todas las certificaciones con todas las plantillas y los videos los voy a pasar en el grupo de WhatsApp para que las puedan ver bien en los videos. Así que tengan muy buenas noches y el domingo los esperamos a las 22 horas para realizar, 21, perdón, vamos a tener una charla, un taller de K9 con un instructor de Chaco. Así que nos esperamos en la clase y muchísimas gracias a todos nuevamente y que tengan muy buena noche y muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Alejandra. Buen fin de semana para todos. Hasta luego.